La clase de hoy vamos a desarrollar el tema número 6 de la materia, denominado como el proceso de conocimiento ordinario. En primer lugar, lo que vamos a realizar es tratar de dar un concepto de lo que se entiende por demanda. Para ello acudimos a Davis Echandía. Este tratadista nos señala que la demanda es un acto de voluntad de parte, introductivo y de postulación, es decir, la iniciativa tiene que surgir de la parte, está vinculada a lo que es el principio dispositivo, es decir, la acción o el actuar de la parte que insta al órgano judicial a atender un requerimiento, una pretensión. Continúa Davis Echandía y señala que sirve de medio para ejercer la acción. La acción se la entiende como esa facultad o atribución que se tiene para acudir precisamente al órgano judicial para plantear una pretensión, un reclamo o el ejercicio de un derecho. Podemos señalar entonces que se entiende por demanda toda petición formulada, estoy hablando en términos más sencillos. Se trata de una petición formulada por las partes al juez en cuanto traduce una expresión de voluntad encaminada a obtener la satisfacción de un interés. En el proceso ordinario debemos entender que la demanda, que es esa actuación de voluntad plasmada precisamente en un escrito, debe cumplir ciertos requisitos o elementos vinculados a su contenido y a la forma que debe revestir. En ese sentido, el artículo 110 del Código Procesal Civil nos señala que en relación a la forma, pues deberá ser escrita, es decir, que la demanda debe constar por escrito. Agrega dicho artículo que salvo disposición expresa en contrario. Sin embargo, de la predominancia o preeminencia de la oralidad en el nuevo Código Procesal Civil en relación a la anterior norma, debemos entender que existe aún la necesidad de que tengamos algunos actos procesales que figuren o estén vinculados a la escrituración, es decir, deben constar por escrito. Tal es la demanda, lo que es la contestación, lo que es la sentencia y otros actos procesales que deben constar obviamente de manera escrita. El mismo artículo de referencia, es decir, el artículo 110, señala con relación al contenido, es decir, qué elementos debe contener o debe tener ese memorial de demanda. Y enumera un catálogo de 10 elementos que debemos considerar en lo que es la elaboración y redacción de una demanda, que ya lo hemos referido en un video anterior respecto a la redacción de memoriales. Sin embargo, los vamos a reiterar de manera rápida para conocer de manera escueta lo que es el contenido genérico que debería tener todo memorial de demanda. Primero, la indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiere la demanda, no si se trata de una demanda civil o comercial, será pues el juez público en materia civil y comercial como autoridad ante quien se presenta o interpone la pretensión o solicitud. A continuación viene la suma o síntesis de la pretensión que se dedujera, es decir, generar lo que es un resumen de lo que en lo principal se pide en ese memorial. A continuación, la identificación con los datos personales como son nombre, domicilio y generales de la parte demandante, y en el caso de tratarse de una persona jurídica, de su representante legal.
Después, este artículo señala que lo mismo se debe hacer con el demandado, es decir, contra quien se dirige la demanda, la identificación con sus nombres, apellidos, domicilio y generales. De la misma forma, si se trata de una persona colectiva, pues el representante legal deberá ser mencionado como la persona contra quien se dirige la demanda. En el quinto numeral señala que se debe hacer una descripción o designación del bien demandado, es decir, lo que se demanda en el fondo, la descripción o el bien que está vinculado a la pretensión. Si es una nulidad, por ejemplo, de un contrato, se describirá que la nulidad se la está planteando en referencia a un determinado bien inmueble. Menciona después estos elementos que son importantes, ¿no? Después de identificar el bien que se pretende o está vinculado a la demanda, se establece la relación de los hechos, una relación que deberá ser cronológica, es decir, los hechos relacionados o vinculados al objeto de la demanda, ¿no? De manera puntual y cronológicamente estableciendo los mismos, haciendo una descripción clara y precisa. Después de los hechos vendrá la invocación del derecho, que comprende tanto el derecho sustancial como el adjetivo, en los cuales la parte está fundando su pretensión. La cuantía también, cuando se pudiese estimar la misma, es decir, el valor que representa el objeto o el bien que se litiga. Esto normalmente es aconsejable trasladar a uno de los otros síes para que sea un dato específico que se desarrolle en un otro sí. Después vendrá la petición en términos claros y precisos, en esa lógica de primero dar los hechos, después el derecho y finalmente hacer la petición o el pedido que estamos realizando a la autoridad judicial. Ejemplo, demanda la nulidad de la transferencia de un bien inmueble mediante documento de tal fecha, inscrito en derechos reales, bajo la matrícula, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de descripción que se hará en la petición, que es precisamente el último elemento vinculado a lo que es los hechos, el derecho y la petición. Y finalmente agrega en su numeral 10 que deberá estar firmado ese memorial por el actor o apoderado, si es que fuera el caso, y el abogado o abogada, ¿no? Entonces, esos son los 10 elementos que en principio nos detalla respecto a los elementos de fondo y forma que debe tener precisamente todo memorial de demanda, lo cual no implica que pueda haber otras peticiones posteriores, ¿no? En los otros sí, es decir, algún tipo de notificación, por ejemplo, mediante una orden instruida o comisión instruida, y tal vez un embargo, etcétera, ¿no? Eso será reflejado en los otros síes. Partiendo de que la demanda por sí no sustenta ni justifica la pretensión, pues en la mayor parte de los casos estará vinculado a lo que es la demostración mediante pruebas. En ese sentido, el artículo 1110, y cuando se trata del proceso ordinario como tal, lo normal es que existan hechos controvertidos que estén sometidos a demostración mediante pruebas. Entonces, este artículo 111 del Código Procesal Civil establece que a nuestra demanda deberemos acompañar la prueba documental que se relaciona a esa pretensión, a lo que estamos demandando. Entonces, necesariamente deberemos acompañar toda la prueba documental que tengamos en nuestro poder para adjuntar con la demanda. Pero no siempre ocurrirá esa circunstancia y la norma así lo prevé. En el caso de que no se dispusiera de algunos documentos, por ejemplo, que no estén en poder del demandante, pues se indicará cuál es el contenido, es decir, qué tipo de documento se trata y el lugar donde se encontrase, es decir, en poder de quien se encuentra. Y en ese memorial de demanda deberemos solicitar al juez que dichos documentos sean incorporados al proceso, porque son elementos probatorios vinculados
a nuestra demanda. El juez de oficio culminará la remisión de la documentación requerida en un término mayor a 3 días, es decir, culmina esa parte que será notificada, esa parte poseedora de documentos, para que en el plazo de tercer día pues entregue o presente al juzgado esa documentación que ha sido requerida o solicitada por el demandante. Además de la prueba documental, que como sabemos es uno solo de los medios probatorios, si la parte demandante en un proceso ordinario pretendiese producir otros medios de prueba, por ejemplo, testifical, inspección, pericia, etc., deberá señalarlos precisando los hechos que quiere demostrar, es decir, que en un otro sí de nuestro memorial de demanda señalaremos que pretendemos hacer el uso de tales y tales medios de prueba, y además señalaremos el objeto que tienen, es decir, qué finalidad tienen con relación al objeto de nuestra pretensión. Ejemplo, ¿no? La prueba de inspección servirá para demostrar ciertos hechos materiales respecto, por ejemplo, al estado de conservación del bien inmueble que es objeto de la demanda, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Es decir, que a tiempo de demandar, en primer lugar, se acompaña toda la prueba documental que se posee. Además, ofrecemos los otros medios de prueba de los cuales pretendemos valernos para demostrar nuestra pretensión. Se aceptará con posterioridad, es decir, después de la demanda, bueno, en el caso de que hubiese pruebas sobrevinientes referidas a hechos nuevos, es decir, en relación al objeto de mi pretensión podría surgir algunos cambios, es decir, hechos nuevos que modifican un poco la situación jurídica de mi pretensión, que es distinta a tiempo de presentar la demanda, lo cual significa que habrá la necesidad también de hacer algunas aportaciones probatorias respecto a sus cambios que ha habido, ¿no? Entonces, de esa manera también prevé la norma que sobre esos hechos nuevos sobrevinientes posteriores a la presentación de mi demanda también habrá la oportunidad de ofrecer medios probatorios, pero como una excepción a la regla, ¿no? La regla es que en la demanda se acompañarán los medios de prueba y ahí es donde se ofrecen los medios de prueba que quiero utilizar para fundar o demostrar mi pretensión. Obviamente que tratándose de hechos nuevos que necesiten nuevos medios probatorios, también la contraparte deberá tener obviamente participación, deberá ser notificada y también tendrá el derecho obviamente a ofrecer medios probatorios relacionados a esos nuevos hechos. Hay que considerar que en principio podríamos tener la necesidad de modificar, es decir, presento mi demanda y me doy cuenta tal vez que he omitido algunos elementos que son importantes. Entonces la norma en el artículo 115, la norma procesal civil obviamente, establece la posibilidad de modificar, es decir, ampliar y modificar mi demanda ordinaria. En ese sentido, pues procede la modificación o la ampliación cuando aún no ha sido citada o contestada la otra parte. Es decir, cuando no ha contestado, pudo haber sido citada. Es decir, yo presento mi demanda, se admite la misma y yo cito a la parte demandada con mi demanda ordinaria, pero antes de que ésta conteste, pues la norma me permite que pueda ampliar esa mi demanda y la pueda modificar, obviamente, siempre y cuando aún no haya sido contestada. Con esta modificación o ampliación que se ha hecho antes de la contestación, también deberá, pues, correrse en traslado a la parte demandada. Entendemos que la modificación de la demanda es un derecho que tiene el demandante para reestructurar, no solo al reformarla, además adicionando o eliminando aspectos de esta, ¿no? Por eso hablamos de ampliar. Puedo tal vez generar un elemento adicional como pretensión y también modificarla
ya sea redireccionando o restringiendo tal vez alguna pretensión. Pero no nos olvidemos que siempre va a ser la modificación admitida siempre y cuando no se haya contestado a la demanda. Si ya contestó, no procede la ampliación ni modificación. Ahora bien, vayamos a ver qué actitudes puede asumir el demandado que ha sido citado con una demanda ordinaria. El artículo 1126 del Código Procesal Civil precisamente describe estas 5 actitudes que puede asumir el demandado que ha sido citado con una demanda ordinaria. La primera, allanarse a la pretensión, es decir, dar por bien hecha la pretensión y pues sumarse a la pretensión que ha sido interpuesta en su contra, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo, no me objeto, no cuestiono, no objeto y la demanda está debidamente fundamentada. La segunda opción es plantear excepciones previas, que es precisamente la defensa que asume el demandado oponiéndose a la pretensión del demandante. Entonces hay la posibilidad de oponer excepciones previas. También una tercera actitud puede ser asumir una postura de mera expectativa, es decir, me han citado, me puedo apersonar o no mediante un memorial y esperar el resultado del proceso, es decir, no genero controversia, simplemente estoy al resultado de la tramitación del proceso. Otra opción es contestar negativamente, es decir, niego los extremos de la demanda y me opongo a la misma. Y finalmente, reconvenir es la quinta actitud que puede asumir el demandado, es decir, contrademandar. La reconvención es generar una nueva demanda contra el que es mi demandante, es decir, se cambian los roles. Si bien en la demanda principal yo soy demandado, en la reconvención yo soy el demandante contra el mismo demandante. Sin embargo, estas actitudes habrá que entender que no pueden ser simplemente una a la que puede asumir la parte demandada, sino que puede asumir simultáneamente varias. A ver, se puede allanar parcialmente, tal vez son 2 o 3 los elementos de la demanda y me puedo allanar a uno. Puedo oponer excepciones al mismo tiempo, es decir, contra las que no estoy de acuerdo opongo excepciones. Podría contestar negativamente, o sea, como contesto negativamente y opongo excepciones sobre las que no estoy de acuerdo. Y también puedo reconvenir, si se dan cuenta, puedo obtener cuatro actitudes de manera simultánea, ¿no? Contesto negativamente a la demanda, tal vez me allano parcialmente a alguno de los elementos de la demanda, opongo excepciones y también puedo contrademandar o reconvenir. Es decir, que no solamente implica que podemos asumir una sola postura. Algo importante que hay que considerar es que el asumir estas posturas, ya sea una o varias de las que describe el artículo 126, deberán ser realizadas en un solo acto, en un solo momento procesal. No se puede, por ejemplo, contestar negativamente a los 5 días de haber citado, después a los 10 oponer excepciones, después reconvenir al día 25 después de la citación, ¿no? Todos estos actos o actitudes que asume el demandado deberán ser opuestas en un solo momento procesal, es decir, en un solo memorial y en un solo tiempo y de manera conjunta. Caso contrario, estaríamos yendo contra lo que expresamente señala la norma. Ahora bien, ¿cuál es el plazo para contestar la demanda ordinaria? La norma establece en su artículo 125, numeral 1, que son 30 días que se tiene para contestar la demanda ordinaria, que se computan a partir de la citación, es decir, al día siguiente de la citación, el primer día hábil después de la citación empieza a correr y de manera ininterrumpida, inclusive sábados y domingos, pues correrá este plazo de 30 días. Y con relación a las excepciones, que como hemos visto es una
actitud que también puede obtener el demandado. Todas las excepciones en nuestro Código Procesal Civil se las considera como previas, es decir, todas son excepciones previas, ya no hay esa distinción entre excepciones previas y perentorias. Y las excepciones se van a resolver, es decir, van a ser resueltas por la autoridad judicial en la audiencia preliminar antes de entrar a la discusión del mérito de la causa o el fondo de la causa o lo principal de nuestra pretensión, que es la demanda. Si fuera una nulidad del contrato, por ejemplo, las excepciones que se hubieran opuesto serán resueltas antes y recién se entrará al análisis de la fundabilidad o no de la demanda de nulidad, que es el fondo de nuestra pretensión, ¿no? O la pretensión principal. En relación a las excepciones, el artículo 128 de nuestro Código Procesal Civil describe cuáles son esas excepciones previas. Aquí con la aclaración de que si bien en la publicación oficial de la Gaceta figuran como 12 las excepciones, pues por error en la transcripción de la Gaceta, como verán acá, no hay la excepción número 5, lo cual reduce a 11 excepciones que la norma prevé de manera expresa. Sin embargo, hay que aclarar que no se trata de excepciones numerus clausus, es decir, no son las únicas excepciones que se podrían interponer en un proceso ordinario, sino que se hace una enunciación de las principales excepciones, lo cual da lugar a que pudiesen haber otras excepciones distintas a las que de manera expresa se prevén en el artículo 128. Entre ellas tenemos la incompetencia de la autoridad judicial, es decir, esa autoridad no debiera conocer el proceso y no debiera resolverlo. Incapacidad también del demandante o impersonería del apoderado, ¿no? La incapacidad, por ejemplo, cuando son menores de edad, y la impersonería es cuando no tienen la suficiente representación de una persona jurídica, por ejemplo, o el mandato o poder no es suficiente para representar a ese sujeto que le ha delegado su representación. Otra excepción, en el numeral 3, la falta de legitimación o interés legítimo, ¿no? Cuando las personas no están vinculadas al conflicto, entonces no deberían ser demandados. Litispendencia, que existe un proceso que está pendiente y del cual depende precisamente la viabilidad de la presente acción. Otra excepción, demanda defectuosa, trámite inadecuado, cuando se ha planteado tal vez por la vía del proceso ordinario y correspondía ser un proceso extraordinario. Entonces la autoridad debería pues reconducir el trámite. O indebida acumulación de pretensiones, como hemos visto, es un incidente especializado cuando hay acumulación de causas y se ha procedido en algún caso a una acumulación de procesos que no correspondían. Por ejemplo, no se puede acumular un proceso extraordinario a un ordinario. Se tienen que acumular procesos ya sean ambos ordinarios o ambos extraordinarios. No pueden ser dos tipos de procesos acumulables, por eso podría haber esta situación que describe este numeral 6. Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la obligación. Si la obligación no es exigible, no se puede demandar. Si no se ha vencido el plazo, mal se puede demandar su cumplimiento. Excepción de emplazamiento de terceros en los casos que corresponda. Podrá haber terceros vinculados a la pretensión y afectados con la sentencia que necesariamente deberán incorporarse a ese proceso. Entonces, se pide mediante este mecanismo que esas personas vinculadas a la sentencia y a ese proceso, pues se integren al litigio. Prescripción o caducidad. La prescripción y la caducidad son formas de extinción de los derechos por el transcurso del tiempo y la falta del ejercicio, ¿no? Con alguna variación en lo que es prescripción y caducidad. También cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada está vinculada a lo que es el haber sido ya resuelto, es decir, un conflicto ya resuelto se lo pretende reavivar y tramitar nuevamente, ¿no? Es decir, el objeto de nuestra pretensión ya ha sido juzgado y ha sido resuelto.
transacción o conciliación son sistemas también de resolución de conflictos, ¿no? La transacción por el acuerdo directo entre las partes y la conciliación con la intervención de un tercero, que es el conciliador. Finalmente, el desistimiento del derecho, ¿no? Cuando una persona desiste de ese derecho y después lo demanda, pues ya tiene renunciado el derecho, no puede demandarlo, es decir, se pretende nuevamente reactivar un derecho del cual la persona ya ha desistido o ha renunciado. Estas son las excepciones previas que prevé el artículo 128, sin embargo, aclaramos que no son las únicas excepciones, pues podría haber otras que podrían plantearse según la necesidad y las circunstancias del proceso. Acá están destacados con un color rojo las excepciones que han sido incorporadas como nuevas en el Código Procesal Civil y que no estaban previstas en la anterior normativa, es decir, estas excepciones no estaban contempladas en el Código de Procedimiento Civil de los años 70, simplemente como referencia. ¿Cuál es el procedimiento de las excepciones previas? Como hemos dicho, las excepciones previas se oponen en la contestación a la demanda. Esto lo establece el artículo 125.5, ¿no? Cuando contesto la demanda de manera negativa, opongo al mismo tiempo las excepciones y también puedo reconvenir, pero remitiéndonos a lo que son las excepciones, habiéndose interpuesto las excepciones en la contestación a la demanda, el juez, una vez que se presenta el memorial y providencia el mismo, pues corre en traslado a la parte demandante para que éste conteste en el plazo de 15 días. Esto lo establece el parágrafo 1 del artículo 129 de la Ley 439, es decir, el Código Procesal Civil. Esto en el caso de que solamente hubiese oposición de excepciones y no hubiese reconvención, ¿no? Es decir, aclarando, me citan, yo contesto negativamente y opongo excepciones. Entonces, cuando yo pongo solamente excepciones oponiéndome la demanda, se corre en traslado y el demandante tiene el plazo de 15 días para contestar ese traslado a las excepciones. Sin embargo, otra es la situación cuando no solamente contesto negando la demanda o poniendo excepciones, sino además reconvengo, es decir, contrademando a mi demandante. Y así se señala, ¿no?, que si hubiese reconvención, el plazo para contestar a estas excepciones, es decir, el traslado a las excepciones, es el de la contestación. Es decir, son los 30 días que se tiene para contestar. No se olvide que una reconvención es lo mismo que una demanda, es decir, los plazos se aplican en la misma magnitud. Pues para contestar una demanda se tiene un plazo de 30 días. Serán resueltas en la audiencia preliminar las excepciones a tiempo de realizar el saneamiento procesal, ¿no? Esto lo regula el artículo 129 en su parágrafo 2 del Código Procesal Civil. ¿Cómo está regulada la contestación a la demanda en la Ley 439? Señala que en cuanto a la forma, es decir, nos debemos remitir precisamente al artículo 126 en cuanto a la forma y al contenido. No por la forma, será por escrita y observando las formas previstas que para la demanda, como menciona la autoridad, suma, generales, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la contestación cumple los mismos requisitos básicamente que la demanda, pues debe ser por escrita y debe cumplir las formalidades que se prevén en el artículo 110. Y en cuanto al contenido, de manera ya más precisa, pues la demanda plantea lo que es la pretensión, los hechos y todos esos elementos. En cuanto al contenido, al margen de cumplir lo que exige el artículo 110, el demandado debe pronunciarse sobre los hechos alegados. No se olviden que en la demanda, uno de los numerales que señala el artículo 110
es una relación de hechos que debe como antecedentes describir. Entonces, el demandado, revisando la demanda, debe pronunciarse sobre esos hechos que alega el demandante y también sobre la autenticidad de los documentos que acompañan, ¿no? Con relación a si le pertenecen o no cuando se trata de documentos que señala que en su autoría y contenido le pertenecen también al demandado. En caso de silencio o evasivas, es decir, no hemos hecho una manifestación respecto a esos hechos alegados y no nos hemos manifestado sobre si esos documentos son originales o si son reales, no son falsificados, pues en ese caso los hechos que alega la otra parte serán admitidos como ciertos y también se tendrán como auténticos los documentos que se han acompañado en los cuales mi persona como demandado esté figurando como parte. Además, se deberá exponer con claridad y precisión los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Como hemos dicho, para la contestación también se aplica el 110 del Código Procesal Civil, por ende también el demandado deberá hacer una relación de hechos, esos hechos que en su defensa alegue. Asimismo, conforme para el demandante se señala que el artículo 111 debe acompañarse la documentación y ahí ofrecer los medios probatorios. Lo mismo ocurre para el demandado, es decir, este debe acompañar los medios de prueba documentales que tenga en su poder y también deberá indicar aquellos otros medios de prueba que pretende utilizar con relación a su defensa. Y también, obviamente, en la contestación debe poner las excepciones previas, ¿no? Puede poner esas excepciones previas que hemos descrito anteriormente. ¿Qué pasa si se omite la contestación? Podría ser por una situación de descuido o podría ser una situación de mera expectativa, que como hemos visto hace un momento es una de las actitudes que puede tomar el demandado. Al respecto, el artículo 125 del Código Procesal Civil, en su numeral 2, señala lo siguiente, que a tiempo de contestar, obviamente se debería pronunciar, ¿no?, el demandado sobre los hechos alegados en la demanda por el demandante, sobre la autenticidad de los documentos acompañados, cuya autoría le fuere atribuida y su contenido pues le atribuyen por figurar como suscriptor del documento. En el caso de silencio evasiva se tendrá como admisión de los hechos y de la autenticidad de los documentos. En ese sentido, acudimos también para tener un concepto más claro de la contestación a Lino Enrique Palacio. Este autor señala que la contestación a la demanda es el acto mediante el cual el demandado alega todas las excepciones y defensas que intenta hacer valer contra la pretensión procesal. La contestación, al igual que la demanda, cuando no existe reconvención, no hay contrademanda, es pues el acto procesal más importante, pues describe la postura y actitud que asume el demandado con relación a la demanda que el actor ha planteado en su contra. Ahora bien, otra de las actitudes que hemos dicho es interponer una acción reconvencional o contrademandar, es decir, yo soy demandador de nulidad, por ejemplo, de contrato, pero yo demando por la validez y el cumplimiento de ese contrato. Entonces es una nueva demanda, la demanda que se me han planteado y yo genero otra, es decir, se suman dos pretensiones y dos demandas que se tramitan de manera simultánea y conjunta. Por eso la reconvención es una contrademanda, ¿no? Yo demando, yo soy primero demandado y ahora demando a mi demandante. En la reconvención el demandante se convierte en actor y el actor en demandado. ¿Cuál es el fundamento de la tramitación simultánea de la reconvención y de la demanda principal? Es la economía procesal.
pues en un solo proceso que comprende la demanda y la reconvención serán resueltas y tramitadas en un solo proceso y se dictará una única sentencia que pues dirima ambas pretensiones, la de la demanda principal como de la reconvención. Así, de esa forma, se evita la proliferación de juicios y erogaciones económicas en la tramitación de dos procesos que se tramitan de manera separada. Por otra parte, además, responde a la necesidad de evitar un pronunciamiento contradictorio respecto a pretensiones conexas, ¿no? Una demanda de nulidad de un contrato y una de validez de ese contrato, si se tramitasen en procesos separados, podrían tal vez tener sentencias contradictorias, y eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Que las dos pretensiones sean analizadas y se genere pues un fallo concediendo a uno o al otro la razón. La oportunidad para la reconvención es a tiempo de contestar la demanda. Ya había aclarado hace un momento que las actitudes que puede tomar, que son 5 por parte del demandado, todas ellas deberán ser plasmadas y presentadas en un solo momento procesal, es decir, en un solo memorial y en el mismo memorial. O sea, contestar allanándose negativamente tal vez otros aspectos o poniendo excepciones, tiene que ser en un solo momento procesal, lo cual significa que deben ser realizados en un solo memorial. Lo mismo ocurre con la reconvención, es decir, que la reconvención deberá ser planteada en el memorial de contestación a la demanda. Forma y contenido, además de requisitos. Ya como habíamos mencionado, siendo que se trata de una contrademanda, es decir, una demanda, debe cumplirse con los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil. Y solo procede en procesos ordinarios. El artículo 130 señala, ¿no?, que la reconvención debe cumplirse con todos los requisitos de la demanda. No corresponde reconvención en los demás tipos de proceso. Ejemplo, monitorios extraordinarios, no puede haber reconvención. Solamente hay reconvención en los procesos ordinarios. Asimismo, son aplicables las reglas de ampliación y modificación previstas en el artículo 115 en relación a la demanda. Es decir, se puede modificar y ampliar la demanda reconvencional antes de que se conteste la misma. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para el desarrollo de los actos o actividades procesales en un proceso de conocimiento ordinario? El artículo 363 señala que, agotada la conciliación previa, en los casos que corresponde, obviamente, que sean materia conciliable, deberá hacerse previamente como un proceso preliminar la conciliación previa y recién presentar la demanda principal, ¿no?, la demanda ordinaria. La demanda deberá cumplir con los requisitos del 110, además acompañar la prueba 111, 112 y otros artículos, ¿no?, que están vinculados a la presentación de la demanda. Una vez que es admitida la demanda, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 110 y otros, pues se corre en traslado a la parte demandada, mejor dicho, a la cual se deberá citar y tendrá un plazo de 30 días para contestar la misma, ¿no? A partir del día hábil siguiente de la citación, empiezan a correr los 30 días. Dentro de esos 30 días deberá ser hecha la contestación, en la cual puede reconvenir o poner excepciones, contestar negativamente, etcétera. Como hemos visto, son varias las actitudes que puede tomar. Si se reconviene, es decir, si hay contrademanda, también se corre el traslado para que conteste el nuevo demandado, que era actor antes, en el plazo de 30 días. Las excepciones, si es que no hubiese reconvención, se corren en traslado 15 días. Si se corre en traslado, y si hubiera reconvención, hay excepciones y reconvención, el plazo para contestar y absolver las excepciones será el de 30 días. Vencidos estos plazos,
ya sea con o sin contestación a la demanda, con o sin reconvención y contestación a la reconvención, pues la autoridad judicial de oficio, señala la norma, debiera señalar audiencia preliminar en el plazo no mayor a 5 días. ¿No? La norma señala que debiera señalarse esa audiencia de manera oficiosa, es decir, sin necesidad de requerimiento de parte. Pero en la práctica siempre se requiere normalmente, salvo algunas excepciones, la solicitud de la parte demandante para que se señale día y hora de audiencia. Ahora bien, señalada el día y la hora para la realización de la audiencia preliminar, el artículo 365 establece algunas situaciones que se pueden presentar o que deben considerarse a tiempo de la realización de la audiencia preliminar. Establece que las personas asistan personalmente, es decir, las partes asistan de manera personal, salvo algún caso justificado, ¿no? En virtud del derecho, mejor dicho, al principio de inmediación, es decir, el contacto directo que debe tener el juez con las partes y con los medios probatorios, es que, en principio, como regla general, es que las partes deben asistir personalmente a la audiencia personal, a la audiencia preliminar, mejor dicho, y en su caso, pues, mediante apoderados en casos justificados, como por ejemplo una avanzada edad o estado de salud delicado de alguna de las partes. Se suspenderá por una sola vez y por causas de fuerza mayor insuperables, ¿no? Es decir, el día y hora que se señala, pues podría postergarse, obviamente, mediante la presentación de una solicitud escrita debidamente fundamentada. Esa fuerza mayor deberá acreditarse de manera documental en el plazo de 3 días después, de 3 días después de haberse suspendido dicha audiencia. En la inasistencia no justificada del actor, si el demandante no asiste y no justifica su inasistencia, o el reconveniente, es decir, el que ha contrademandado tampoco asiste sin justificar su asistencia a la audiencia, importará que están desistiendo de su derecho, es decir, se genera un desistimiento de la pretensión y el proceso no continúa al considerarse que se ha desistido de la demanda o de la reconvención, dependiendo del caso que se trate. En el caso de que sea un proceso simple, es decir, no hay reconvención y el que no asiste es el demandado, es decir, contra quien hemos dirigido nuestra demanda, en la audiencia se faculta al juez a que éste dicte sentencia, es decir, el día de la audiencia y la hora señalada, si no asiste el demandado, el juez puede dictar sentencia, tomando en cuenta los hechos alegados por el autor como ciertos, siempre y cuando no se hubiese probado lo contrario, porque no nos olvidemos que el demandado ha tenido oportunidad de contestar y ofrecer medios de prueba, entonces en esa valoración que hace la autoridad judicial podrá pues determinar que algunos hechos no han sido probados. Pero la norma prevé esto, que el juez puede dictar sentencia de manera inmediata ante la ausencia de la parte demandada. Ahora bien, pasemos a lo que es el desarrollo de la audiencia preliminar, es decir, los actos procesales que se desarrollan en la audiencia preliminar. El artículo 366 del Código Procesal Civil establece todos los pasos o etapas que se deben transcurrir en el desarrollo de la audiencia preliminar. En primer lugar, señala la ratificación de la demanda y contestación, es decir, que lo primero que se hace una vez verificada la presencia de las partes, se instala la audiencia, pues la primera etapa o paso procesal es ratificar el contenido de nuestra demanda y la contestación en el caso del demandado. Y en el caso de que hubiese reconvención y contestación a esa reconvención, también ratificar esa reconvención y su contestación, los términos y la fundamentación que tiene, ¿no? De manera genérica. También esta primera etapa de la audiencia
preliminar permite la alegación de hechos nuevos que no modifiquen la pretensión o la defensa. Es decir, que entre el momento en el que planteamos y presentamos nuestra demanda y la realización de de la audiencia preliminar, pudieran haberse suscitado nuevos hechos vinculados a la pretensión que pudiesen haber variado un poco el escenario de hechos relacionados precisamente a nuestra demanda. Es en ese momento que se debe alegar esos nuevos hechos vinculados a esa pretensión, pero no pueden ser hechos nuevos que modifiquen la pretensión, nuestra demanda o la defensa. Por ejemplo, si yo he demandado resolución de contrato con nuevos hechos, no puedo alegar la nulidad del contrato, sino que debo mantener esa mi resolución, y solamente hechos vinculados a esa resolución puedo alegar como nuevos que se hayan suscitado entre que presenté la demanda y la realización de la audiencia preliminar. Además, se permite lo que es la aclaración de extremos oscuros, contradictorios o imprecisos, ya sea requerimiento de las partes o del juez, ¿no?, para que se pueda esclarecer tal vez algunas imprecisiones o dudas respecto a los planteamientos de la demanda o de la contestación de la otra parte. Como segunda etapa, en la audiencia preliminar tenemos la tentativa de conciliación. En este caso, el juez asume el rol de conciliador e insta a las partes a que se pueda arreglar el conflicto o la controversia mediante la conciliación, ¿no? Se desarrolla actuaciones similares a la conciliación previa, pero en este caso a cargo del juez. Si no hubiese resultado, es decir, no se llega a un acuerdo conciliatorio, se pasa a la siguiente etapa, que es la recepción de pruebas respecto a las excepciones. No nos olvidemos que a tiempo de contestar se pudieron haber planteado excepciones, entonces es el momento de resolver las mismas. Pero en el caso de que hubiese solamente medios de prueba vinculados a esas excepciones, se pasará precisamente a esta etapa de recepcionar esos medios de prueba que hayan sido ofrecidos en relación a las excepciones planteadas. También se deberá resolver lo que es el saneamiento procesal. Cuando hablamos de saneamiento procesal, nos referimos a subsanar o corregir algunos defectos de carácter procedimental o procesal en los cuales se haya podido incurrir en la tramitación del proceso y que deban ser subsanados. Tanto las excepciones como la etapa de saneamiento procesal serán resueltos mediante una resolución única, un auto interlocutorio que resuelva las excepciones y las nulidades, porque parte del saneamiento procesal precisamente son las nulidades procesales que se hayan podido interponer, tales como la improponibilidad de la demanda, falta de legitimación en la causa, es decir, se le ha demandado sin estar vinculado al objeto del proceso, y que pudieran ser resueltas en esta etapa del proceso, ¿no? En ese afán de producir o diligenciar los medios probatorios, podría ser que por la avanzada hora de la audiencia no se pudiera continuar con la misma y no se pueda desarrollar la producción de medios probatorios, ¿no?, referidos siempre a las excepciones aún. Entonces, la autoridad judicial puede hacer una prórroga en la audiencia y fijará un nuevo día y hora de audiencia en un plazo máximo de 10 días para su realización. O en algunos casos podría también dictar una resolución de saneamiento procesal, es decir, subsanar o corregir algunas deficiencias y tenga que subsanar dichas deficiencias para poder nuevamente darle continuidad al desarrollo del proceso. También, subsanado y resueltas las excepciones, pasamos a lo que es la siguiente etapa del desarrollo de la audiencia preliminar, que es la fijación definitiva del objeto del proceso. ¿Qué significa esto? Que ya corregidas las deficiencias, resueltas las excepciones que atacan tal vez algunas situaciones del proceso,
pues corresponde ingresar a lo que es la consideración de las pretensiones de fondo. En ese sentido se fija cuáles son las pretensiones que quedan subsistentes en relación a las partes, que es lo que debe ser objeto de la resolución por parte del juez. Asimismo, pues teniendo ya fijado el objeto, si se tiene, por ejemplo, la nulidad de un contrato, habrá que ver qué medios de prueba son los que son idóneos y adecuados para la demostración. Entonces se pasa a determinar por parte del juez, ordenar y determinar el diligenciamiento de los medios de prueba que sean admisibles con relación a ese objeto del proceso. La recepción de las pruebas se desarrollará entonces a continuación. Después de fijar el objeto, se determina cuáles son los medios de prueba que se desarrollarán y si hubiese la posibilidad, se empezarán a recepcionar los medios de prueba. También pues se fijará una audiencia complementaria para el caso de que no se logre desarrollar todos los medios de prueba en la audiencia preliminar. Pasamos ahora al desarrollo de la audiencia complementaria. El artículo 368 del Código Procesal Civil señala lo siguiente al respecto: que corresponderá el señalamiento de una audiencia complementaria en el caso de que los medios de prueba ofrecidos por las partes en relación a la pretensión principal no hubiesen sido agotados en su producción. Entonces, la autoridad judicial señala una audiencia de carácter complementario dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la audiencia preliminar. Sin embargo, en ese intermedio, es decir, entre la finalización de la audiencia preliminar y el desarrollo o instalación de la audiencia complementaria, se deberán producir aquellos otros medios probatorios ofrecidos por las partes que no puedan ser desarrollados en dichas audiencias. Ejemplo, la inspección no podrá realizarse en estrados judiciales en la audiencia judicial, ni tampoco en estrados judiciales en la audiencia complementaria, pues implicará trasladarse al lugar que corresponda para realizar la producción de dicho medio probatorio. Lo mismo ocurre con las pericias, informes y otros medios probatorios similares que no pueden ser desarrollados en estrados judiciales, para lo cual se señalará una audiencia específica dentro o en ese interín entre que concluye la audiencia preliminar y se lleva adelante la audiencia complementaria. En cuanto a las sanciones que la norma prevé por la inasistencia de las partes a esta audiencia complementaria, pues de manera genérica señala que afectará asumiéndose una presunción desfavorable para la parte que no asiste, es decir, solamente se genera una presunción desfavorable al inasistente, no ocurriendo lo mismo que lo que se presenta en la audiencia preliminar, que como ya hemos visto, en el caso de inasistencia del actor, se tiene por desistida su pretensión y del demandado, pues se genera una presunción de ser ciertos los hechos alegados por la otra parte y en sentencia que se puede pronunciar de manera inmediata, pues será muy desfavorable a la parte demandada. Continuando con lo que es la audiencia complementaria, la finalidad que persigue principalmente, como ya habíamos mencionado, es la recepción de los medios de prueba que no han podido ser diligenciados en la audiencia preliminar y que no pueden desarrollarse en audiencias en estrados judiciales, como ya hemos mencionado, ¿no? Como la inspección pericia. Concluidas las diligencias de el desarrollo probatorio, es decir, el diligenciamiento probatorio, pues se pasa a la etapa de los alegatos. Los abogados asumirán la palabra en el orden que corresponda, primero el actor y el demandado, a efecto de realizar las fundamentaciones de manera resumida respecto a las pretensiones y su petición. El tiempo que la norma prevé para los alegatos es de no mayor a 10 minutos, es decir, que la autoridad judicial deberá conceder un plazo para los alegatos
no mayor a 10 minutos para cada una de las partes. Sin embargo, podrá otorgarse una prórroga por un tiempo o lapso similar. Y en los casos en los que hubiese complejidad en lo que es la argumentación por ser un proceso complejo, pues la autoridad judicial podrá conceder el tiempo que estime suficiente o necesario para el desarrollo de las alegaciones por parte de los abogados de las partes. Concluidas las alegaciones, a continuación el juez dictará o pronunciará la sentencia que corresponda. Ahora bien, con relación a la sentencia, el artículo 216, en relación a los plazos para que dictar la sentencia, establece que la autoridad judicial debe dictar sentencia a la finalización de la audiencia. Como ya habíamos mencionado, podrá ser en la audiencia preliminar, por ejemplo, si se tratase de un proceso ordinario de conocimiento de puro derecho donde no hay medios de prueba que presentar o producir, o los medios probatorios hubiesen sido ya agotados en la audiencia preliminar, pues podría en esos casos dictar sentencia también la autoridad judicial sin necesidad de una audiencia complementaria. Pero normalmente se va a requerir de lo que es una audiencia complementaria donde se desarrollan los medios de prueba, las alegaciones y recién se pasa a la etapa de dictar sentencia. Es decir, que la autoridad judicial deberá dictar sentencia ya sea en la audiencia preliminar y normalmente en la audiencia complementaria a su finalización, dando lectura precisamente a la misma y esta lectura surtirá los efectos de notificación a las partes. Sin embargo, también se faculta a la juez o a la autoridad judicial, al juez o a la juez, para que en los casos que amerite o corresponda, pues simplemente realice la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. Es decir, a partir del por tanto para adelante, en lo que es resolver el conflicto declarando probada o improbada la demanda, pues esa parte simplemente podrá dar lectura reservándose la fundamentación, es decir, los considerandos, toda la fundamentación de la resolución para una audiencia posterior que deberá realizarse en el plazo no mayor de 20 días de la realización de esta audiencia complementaria. Esto significa que la autoridad judicial no está obligada y según las circunstancias podría en su caso pues dictar solamente la parte resolutiva y la fundamentación se la reserva para su presentación en una audiencia posterior. Con lo que damos por concluido el tema del proceso de conocimiento ordinario.